Amén. Gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad más de poder estar aquí entre ustedes. De antemano les rogamos una disculpa por la tardanza. Sé que estamos aproximadamente una hora tarde, pero ha sido una muy buena razón. Como siempre les he dicho, nosotros no vamos a dejar de compartir estos videos y estas enseñanzas de la palabra del Señor, o atrasarnos incluso en compartirlas, al menos que haya una causa mayor, ¿no? Y en este caso, pues, la causa mayor fue un deleite para nosotros, fue de alegría, de gozo, de momentos edificantes en nuestra vida espiritual. Pues nosotros fuimos invitados a un retiro de una iglesia hermana, la iglesia de hecho en la cual nosotros nacimos en Cristo Jesús y empezamos nuestros primeros pininos, ¿no?, a caminar en el Señor. Y esta invitación pues fue el retiro a una hora, poquito más de aquí donde vivimos, y estuvimos ahí desde el viernes, sábado y hoy domingo. De hecho, nosotros tenemos aproximadamente como unas 3 horas, poquito más, casi 4 horas que acabamos de llegar, ¿no? Así que, pero que le damos gracias a Dios de que ahora estamos aquí, un poquito tardes, pero con gozo, con alegría, con anhelo en nuestro corazón de poder estar con ustedes y estar listos y preparados para glorificar el nombre del Señor a través de esta clase. Amén. Así que permítanme un segundito, solo voy a quitar un aparatito que me olvidé. Ya ven. Gloria al Señor. Aquí estamos de nuevo. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con la clase de hoy? El tema que vamos a hablar hoy es obtenido o recibido. En este caso en particular vamos a pasar al siguiente bloque de versículos, en los cual nos encontramos con Juan el Bautista, en ese bloque que nos habla acerca del amigo del esposo. La palabra del Señor, siempre ha sido muy interesante. Le damos gracias a Dios por lo que nos permite comprender en ella, y así nosotros poder ser enseñados a través de Dios. Pero que le digo, son muy interesantes porque son edificantes para nuestra vida espiritual. Edifica nuestro caminar en Cristo, y le damos gracias a Dios por ello, porque el Señor le plació dejar su palabra para que nosotros lo conozcamos a Él. No solamente que conozcamos de Él, sino que lo conozcamos a Él, y que obviamente todos y cada uno podamos glorificar al nombre del Señor en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30, los cuales dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Permítame un segundo. Perdonen, pensé que tenía el resto de los versículos, así que se los voy a leer, y usted los puede confirmar en su propia Biblia, del 27 en adelante. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido.
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por esta noche, o por este día, por esta tarde, dependiendo de la hora en la que nos esté viendo? Y le pedimos al Señor que nos enseñe, que hable a nuestra vida, que nos dirija en esta noche, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro subconsciente, y que haga una transformación en nuestra vida para la gloria de su nombre. Porque al final, como siempre se los he compartido, el beneficio es para nosotros. Ya el Señor, Él está en el cielo y nosotros somos los que necesitamos llegar al cielo. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro y le damos gracias a Dios. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu palabra y por tu verdad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos en esta noche, Señor. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente. Habla a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra. Que todos nosotros, Señor, podamos glorificarte grandemente en el caminar diario, sabiendo que tú estás siempre al lado de nosotros, caminando con nosotros, Señor. Ya sea que estemos incluso en casa descansando, meditando en tu palabra, ahí estás tú, Señor. Tú vives y moras en nosotros también, dice tu palabra. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por todo eso y por supuesto por todo lo que haces en nuestras vidas, y que te damos nosotros gracias, Señor, porque no solamente obras en nuestras vidas, sino que a través de la oración y del clamor que traemos delante de ti, tú obras en las vidas de nuestros seres queridos, en nuestros hijos, hermanos, en nuestros padres, en nuestros tíos, primos, Señor. Tú obras en sus vidas, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos para que tú nos enseñes a través de tu palabra. Úsanos como una herramienta útil en tus manos, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que antes de continuar, solo quisiera compartirles a las personas que la semana pasada nos pusieron un mensaje en mi canal, en la clase, de que oráramos por ellos. Discúlpenos, o sea, no estábamos acostumbrados a estar viendo los mensajes mientras enseñamos la palabra del Señor, no precisamente por distracción de nosotros, sino más bien no, porque nos gustaría guardar respeto a aquellas personas que no les gustaría ser mencionadas. Pero si usted no tiene ningún problema en que mencionemos su nombre cuando usted pide oración, pues nosotros con todo gusto pues lo mencionaremos y pediremos oración en este canal y en el canal de mi esposa, obviamente, como se está transmitiendo en ambos lados al mismo tiempo. Pues con la ayuda del Señor vamos a estar atentos a esos mensajes que entran, y también si alguno desea saludarnos, o que incluso le enviemos saludos a ustedes o a alguno de sus seres queridos y oremos por ellos, amén, también vamos a estar al pendiente. Pero que sí nos gustaría guardar respeto a aquellas personas que no quisieran ser mencionadas, y de esta manera pues nosotros pues nos limitaríamos, ¿no? Precisamente para guardar esa amistad, ese respeto mutuo, ¿no? Entre nosotros y ustedes. Pero que de antemano le digo a las mensajes de oración, si usted desea que lo compartamos a través de este medio para que todos juntos oremos al Señor, pues no se preocupen, nos los hace saber a través del mismo mensaje que nos ha enviado. Pero de antemano les pedimos disculpas por no haberlo tomado a tiempo la semana pasada, pero que de aquí en adelante vamos a estar al pendiente con la ayuda del Señor. Amén. Y para aquellos que también de alguna forma no nos ven en vivo y en directo, sino que nos ven más tarde, no se preocupe, pero que vamos a estar orando por ustedes cuando veamos los mensajes aquí junto con mi familia. Y al mismo tiempo, si usted desea, en el siguiente segmento, pues podemos traer, en este caso en particular, esas oraciones, esas peticiones de oración en la siguiente clase, para que todos oremos al final y así glorifiquemos el nombre del Señor, y usted también pues no se quede sin oración. Amén. Pero de antemano oramos por las dos familias, por las dos personas que nos pidieron oración la semana pasada, personas conocidas nuestras, amigos nuestros, y que sea el Señor glorificándose en la vida de sus seres queridos y en ellos mismos también. Amén. O sea, así que si Dios lo permite, al final de este servicio, pues oramos todos juntos. Gloria al Señor. Otra cosa que quería decir, también nos gustaría felicitar a los cumpleañeros que han cumplido años en estos días.
que no tuve oportunidad de dar la respuesta los últimos 3 días porque el lugar donde fuimos a este retiro, no hay señal de teléfono. O sea, estamos aislados en el monte, lejos de la ciudad, en unas casitas de campaña. De hecho, dormimos afuera, con unas casitas de campañas ahí, en los 2 días, el viernes por la noche y sábado por la noche, pero que le digo, tenemos señal de internet, pero no podemos hacer llamadas ni mensajes, ¿no? Incluso en cierto sentido podemos decir que estamos casi completamente bloqueados, excepto por el internet. Digo, mi compañía de teléfono no envía señal a esa parte de ese cerro, de ese monte. Pero que gracias le damos a Dios por todos aquellos que cumplen años y al final estaremos orando también por ellos. Amén. Así que gloria al Señor por esto. Pues sí, mis hermanos, a la clase de hoy, una vez más, es obtenido o recibido. Tuvimos la lectura bíblica, disculpen que por alguna razón no puse los siguientes versículos del 27 al 30, pero se los leí directamente de la Biblia y al mismo tiempo, pues hoy en día vamos a compartir el mensaje en el cual vamos todos a meditar. En este caso vamos a hablar del versículo 27. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere enviado del cielo. Gloria al Señor. En este momento nosotros podemos decir que Juan el Bautista estaba refiriéndose, hablando del contexto de los versículos que hablamos, acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque aquí, como pudimos ver, había algunos discípulos que por un momento estaban, parece, discutiendo, ¿no?, con estos líderes religiosos acerca de la purificación, o sea, cuestiones y costumbres y ritos que tenían que hacer los judíos, pero parece que por alguna razón se les pegó ese espíritu de contienda y pronto después de eso vieron a nuestro Señor Jesucristo bautizando a personas, ¿no? O él con un grupo de personas, porque la Biblia nos confirma que no era él el que estaba bautizando, sino los discípulos de Jesús, pero que al final estos discípulos de Juan de los Bautistas parece que se los achacaron a él, ¿no? Parece que venían con ese espíritu, ¿no?, de contienda que acababan de terminar con estos judíos, ahora se encuentran con Jesús, recuerdan que fue aquel de quien Juan el Bautista habló, aquel que había sido bautizado por Juan el Bautista, y con ese espíritu de contienda, no digo que es directamente así, ¿no?, de envidia o de resentimiento, sino más bien como cuando a uno nos pasa, ¿no? Como dice el dicho en el mundo, el que se junta con lobos, pues aullar se enseña, ¿no? A veces estamos aquí contentos, felices, en una reunión como estuvimos nosotros los últimos 3 días, gozosos, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Luego, 2, 3 días más tarde, nos encontramos en la gasolinera o en la tienda con alguien que tiene una actitud, un carácter molesto, que todo le molesta, hasta tu presencia le molesta, y parece como que se nos pega un poquito, ¿no?, de ese espíritu y decimos, bueno, ¿y qué le pasa, no? O sea, algo similar pareciera que hubieran experimentado los discípulos de Juan el Bautista, y al final de cuentas se acercan a Juan el Bautista y le dicen de la siguiente manera, voy a repetirlo. Dice, Rabí, mira que el que estaba contigo, estoy en el versículo 26, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Como diciendo, ¿qué hace él bautizando? Aquí el que fue enviado a bautizar, fuiste tú. El que fue enviado por el Señor a bautizar eras tú. Tú nos diste testimonio de que el Padre te había enviado para que tú fueras el que bautizara a todas las personas. Pero Juan el Bautista les recuerda que él les había dicho que él no era aquel que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. O sea, que él le dijo que aquel que venía después de él era el que había sido enviado por Dios para hacer una misión especial, espectacular, que nosotros la vemos después en la cruz del Calvario, pero que esa misión no le correspondía a Juan. Incluso él mismo dice en alguna parte de la Biblia, donde dice que él ni siquiera él se tenía por digno, era tenido por digno siquiera de desatarle la correa del calzado. O sea, mira hasta dónde se bajó, ¿no?, Juan el Bautista, hasta dónde se humilló
mostró su humildad diciendo, Él es más poderoso que yo. Incluso en estos versículos también se los aclara a sus discípulos. Dice, recuerden que yo les dije, incluso una vez más, vamos a leerlo literal, donde dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, él les recuerda que el que era, como decimos en nuestro país, ¿no? El mero mero, aquel que iba a completar la misión que abarcaba a la población mundial, no era Juan el Bautista, sino que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como diciéndole, tranquilos, no se preocupen, bájenles a sus humos, etcétera, etcétera. Acuérdense que yo les dije, yo solamente soy enviado delante de aquel que trae esa misión especial, ¿no? Para la humanidad entera. Una misión que nadie podía cumplirla, porque todos nosotros, todo ser humano era pecador, ¿no? Como dice la Escritura, sino que en este caso él era el único que tenía la oportunidad de poder salvar a la humanidad entera. Entonces, entre esto, nosotros vemos, en este caso en particular, que todavía al final, le digo, no quiero mencionar mucho de esto, queremos mencionarlo en la próxima clase, pero que él dice, ¿no? En este caso particular, en los últimos versículos, en el último para ser exacto, donde dice el 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. O sea, porque incluso la Escritura dice que Jesucristo bautizaba más personas que las que estaba bautizando Juan el Bautista, ¿no? O sea, Juan el Bautista dando a entender y decir, bueno, lo más importante es que él, el que trae la misión especial, que él florezca, que él haga lo que tiene que hacer, que a él cumpla con lo que el Señor le mandó a hacer, y así nosotros pues ya vamos terminando nuestro servicio, nosotros ya vamos terminando la obra que Dios nos encargó a nosotros. Nosotros veníamos delante de él, venía yo, o sea, Juan el Bautista, delante de él, para dar lugar, luego preparar el camino y dar lugar a aquel que venía con esa misión especial, que era el enviado, el Cristo, y después, obviamente, Juan el Bautista era necesario que saliera del camino, aunque en esta ocasión salió de una manera drástica, ¿no? Fue decapitado, fue encarcelado y luego decapitado, pero que Juan el Bautista da a entender, pues, que su servicio en la tierra, pues, tenía que terminar, dando lugar y paso al servicio que traía nuestro Señor Jesucristo para la gloria del Padre. Pero que le digo, no quiero mencionar mucho acerca de eso, quisiéramos enfocarnos la próxima clase, pero que al final de cuentas queremos compartir algo para poder introducirnos en lo que queremos compartir hoy, ¿no? O sea, queremos dar una pequeña introducción del contexto de este bloque de versículos. Así que vamos a continuar. Pero que en este caso en particular, en lo que verdaderamente quisiera enfocarme, es que Juan el Bautista le dice a sus discípulos, en el versículo clave, que el 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre, o sea Jesucristo, recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea que le dice a sus discípulos, tranquilos, bájenle a sus aguas. Él no puede hacer absolutamente nada si no le fuese enviado del cielo. Ahora nosotros quisiéramos comprobar que verdaderamente lo que Jesucristo venía a hacer aquí en la tierra sí era dado de Dios y era, como decía aquí Juan el Bautista, enviado del cielo, si podemos decirlo así, pero que en realidad pues lo que Juan el Bautista quiere darles a entender es que Dios es el que les da a las personas, en este caso a Cristo en particular, lo que tiene que hacer, lo que tiene que cumplir, la tarea completa a terminar para glorificar el nombre del Señor al final de ella, ¿no? Y entre ellos podemos descubrir ciertos versículos que vamos a compartir en esta noche. En el primer versículo que vamos a compartir es en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 15, cuando se habla del bautismo de Jesús. Acuérdense que Juan el Bautista decía a Cristo, yo necesito ser bautizado por ti porque tú eres el que viene a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y dice, ¿y tú vienes a mí para que yo te bautice? Entonces Cristo le responde,
deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Note que nuestro Señor Jesucristo no le dice para que cumpla yo toda justicia, sino para que cumplamos. O sea, que Dios tenía un propósito también con Juan el Bautista. Y este propósito lo había enviado Dios, o se lo había dado Dios, para que preparara el camino delante de Cristo, pero que no en el otro paquete, en el paquete de tareas, si pudiéramos decirlo así, que venía o que traía nuestro Señor Jesucristo, también incluía que él fuera bautizado por Juan el Bautista. Juan se sorprendió porque para él se supone que en su paquete de tareas, en su lista de tareas que él tenía o puntos que tenía que cumplir, en este caso delante de Dios, él esperaba ser bautizado por Jesucristo, pero no, Jesucristo le dijo, no, la manera de cumplir toda la justicia de Dios es que seas tú quien me bautice a mí. Y ahí podemos ver, ¿no?, que en este caso en particular, que Cristo verdaderamente había sido enviado para cumplir un propósito. Y en este caso era la justicia de Dios y obviamente para la gloria de su nombre. Los siguientes versículos que vamos a compartir se van a encontrar en el libro de Juan, dentro del capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, y que van a ser varios versículos que vamos a tocar, por ahí unos 4 o 5, pero que no queremos tomar mucho tiempo, tampoco quisimos tomar muchos, como siempre, para que nos dé la hora para glorificar el nombre de Dios. Y dice así Juan 17, este es Jesucristo orando por sus discípulos. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Pero note que aquí Cristo le está diciendo al Padre que Él es el Padre, o sea, que el Padre era el que le había dado esta potestad sobre la humanidad entera. ¿Y cuál era esa potestad? Que Él pudiera darle la vida eterna a todos los que el Padre le había dado. O sea que aquí podemos ver que Jesucristo recibió del Padre esta potestad sobre la humanidad, como nosotros lo leímos en este caso en particular en el versículo clave que dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuera enviado del cielo. Una vez más podemos ver también en este caso en el versículo 4, donde le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, Jesucristo no pudo haber sido más claro que en este versículo, diciendo, la obra que yo hice aquí en la tierra no es mía. Esta obra tú me la diste a mí para que yo la hiciera, ¿no? Obviamente Juan el Bautista no le podía decir todas estas cosas a sus discípulos porque en este momento, cuando Juan el Bautista tiene su interacción con sus discípulos, pues todavía ni siquiera existían los discípulos de Jesús. O sea que Juan el Bautista no podía confirmarle con estos versículos a ellos diciéndole, mira, ves, aquí lo dice Mateo, ves, acá lo dice Juan, ves, acá lo dice fulano, mangano, sutano, sino que en este caso se limitó a compartir lo que él había recibido de Dios, ¿no? En el caso de que Jesús no podía estar ahí, o sea, como diciendo, no tengan celos, no tengan incomodidad en el corazón, no tengan prejuicio, porque así como yo, o sea, él no puede hacer absolutamente nada que Dios no se lo haya enviado, porque él es el Cristo, tiene su propio propósito Dios con él y él va a cumplir la tarea que Dios le envió, que a nosotros ya no nos corresponde. Nosotros ya vamos de salida, nosotros ya estamos terminando con el cumplimiento de la tarea que se nos ha enviado a hacer. Y le digo, no hay nada como este versículo tan claro donde Cristo le está diciendo al Padre ya en el capítulo 17 que la obra que él había hecho aquí en la tierra era una obra que Dios les había dado el Señor a nuestro Señor Jesucristo. Una vez más en los versículos 7 y 8, Jesucristo confirma diciendo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Hasta este momento, ahora los discípulos de Jesús habían conocido que las cosas que él tenía se las había dado Dios y que procedían de él, de Dios mismo. Y el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado. O sea, no solamente la obra en sí, al final de cuentas, incluso que obra que todavía no culminaba,
porque Jesucristo todavía no había sido crucificado, pero que aún las palabras que él compartía, que nuestro Señor Jesucristo le daba a la gente, a sus discípulos, también que se los daba a los fariseos, lo que compartía con ellos, o sea, todo eso no era de Jesucristo, sino que era verdaderamente lo que el Padre le había dicho a Cristo que dijera, y obviamente la obra que hiciera, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo lo que dijo y hizo nuestro Señor Jesucristo, que acabamos de hablar hace un momento atrás de la obra, ahora estamos hablando de las palabras, así que todo lo que Cristo hizo y dijo provenían del Padre. Y continúo leyendo para culminar nada más y completar, dice, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Gloria al Señor. Versículo 14, el mismo libro de Juan, capítulo 17. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Pero dice, les he dado tu palabra. O sea, lo que yo les he dicho no es nada mío, sino solamente tu palabra. Una vez más, y en este caso en particular ya estamos cerca de terminar, el versículo 18, donde dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, Jesucristo no dijo, yo mismo se me ocurrió, me vino a la cabeza, me prendí en locura y dije, ahora me voy para el mundo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a padecer crucificado, voy a compartir un par de palabras a los políticos, a los religiosos y a cuanto me encuentre por ahí, al abandonado, al despechado, al desdichado, al que está desechado, al que está en riqueza, en pobreza, y voy a decirle lo que me venga en gana, ¿no? Jesucristo dijo, tú, Padre, eres el que me ha enviado. O sea, que recibió el mandato de Dios para venir aquí a la tierra. O sea, él, obviamente, la Escritura nos muestra que él se ofreció, como decimos nosotros, ¿no? Que nos han dicho los estudiosos, se ofreció a sí mismo diciendo, sí, Padre, yo voy, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, a través de las palabras del profeta Isaías, no recuerdo exactamente los capítulos y los versículos, pero que dicen que era Jesucristo mismo diciendo, heme aquí, envíame a mí, pero ahí el Padre entonces decide enviar a Jesucristo. Al ver la disposición de Cristo, pues lo envía a la tierra para que venga, haga la obra del Señor y hable las palabras del Señor, pero que no se vino por su propia voluntad, sino que vino porque el Padre al final de cuentas lo envió, ¿no? Y como sabemos, el Padre y el Cristo son uno en pensamiento, obviamente en el amar al ser humano, o sea, todo lo que pasa por sus mentes y por su corazón, pues obviamente no pasa dentro de todo, del Padre, del Hijo y por supuesto, como nosotros hemos dicho, por el Espíritu Santo, ¿no? Pero que vemos en este caso en particular que Cristo se menciona a sí mismo como enviado por el Padre. Y en el versículo 26, una vez más, vuelve a confirmar y a decir, y dice, y les he dado a conocer tu nombre, dice, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea que no se limitó a darle a sus discípulos o incluso su generación, a las personas que estaban en esos momentos, ya sea a los jóvenes o a los adultos, una generación arriba y otra generación abajo, o dos generaciones arriba y dos generaciones abajo, independientemente de cuántas generaciones haya habido en Cristo Jesús, en los tiempos de Cristo Jesús. Pero al final de cuentas no se limitó a darles a conocer a Dios en ese caso en particular, sino que dice, y les daré en un tiempo futuro, o sea, continuaré dándoles a conocer tu nombre, ¿no? ¿Y cuántos años han pasado? 2000 años. Y todavía seguimos conociendo y escuchando y seguirán escuchando de aquellas palabras del Señor. Juan capítulo 3 versículos 16 y 17. Palabras de amor que vinieron de parte de Dios para la humanidad entera y que fueron expresadas en el acto, o sea, en la obra de nuestro Señor Jesucristo y obviamente en sus palabras que siguen resonando hasta el día de hoy. O sea, que Cristo no se limitó hasta aquellos momentos. Y por último, para culminar, en Juan capítulo 12,
cuando hablan que las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, él dice así, en versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo abro como el Padre me lo ha dicho. O sea que no solamente dio el mensaje del Padre, o sea, no habla de sí mismo, sino que dio el mensaje del Padre, sino que lo dio y lo compartió tal y cual el Padre lo dijo que lo dijera. O sea, palabras exactas. No es precisamente como nosotros, que hay un mensaje perdón, hay un ejemplo por ahí que se llama el teléfono descompuesto. Yo no sé si existe por ahí en las redes sociales, ¿no? Pero que yo me acuerdo que nuestro pastor nos lo compartió en la iglesia. Muy interesante, muy gracioso cómo empieza un mensaje por acá en un hermano y cuando viene transmitiéndose de hermano a hermano, cuando llega al último, ya el mensaje aparece un poco distorsionado. No precisamente como comenzó, y en algunas ocasiones pues hasta se desvía de su propio enfoque, ¿no? Se desvía del punto, del foco, del centro de lo que realmente Dios quería compartir con las personas. Pues aquí con Cristo no sucede eso. Si podía por ahí buscar en YouTube, tal vez pueda encontrar el teléfono descompuesto, pueda sonarle algo gracioso, pues si lo encuentran, disfrútelo, digo, siempre y cuando no sea con palabras obscenas, por supuesto, ¿no? Hay que cuidar nuestros oídos de lo que oímos, pero que le digo que al final de cuentas es un poco gracioso para que usted lo pueda disfrutar. Pero como les digo, con nuestro Señor Jesucristo no fue así. Él dice que de la manera en que el Padre se las dio o le dijo que las dijera, exactamente así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos probar a través de la Escritura que verdaderamente lo que dice Juan el Bautista es verdadero, ¿no? Que el hombre, o sea, Cristo, no podía recibir nada, no podía hacer absolutamente nada si no le fuere enviado del cielo. Ahora, ¿qué pudiera esto servirnos a nosotros? O sea, ¿en qué pudiera enriquecer en nuestra vida espiritual? Sencillo, mi hermano. Si Cristo mismo, el Hijo de Dios, no podía hacer absolutamente nada que no le fuera enviado del cielo, por supuesto, obra buena, claro que sí, o sea, el Señor no tiene un corazón maligno para decirnos, nos enseña a hacer lo malo, más todo lo contrario, ¿no? Pero que le digo, toda obra buena que Jesucristo pudo hacer, no la hizo de sí mismo, sino que lo hizo por el mandato del Padre. Pues una de las cosas que nos enseña a nosotros es que verdaderamente no solo a Jesucristo siendo el Hijo de Dios, sino que a los seres humanos también no hay cosa buena que nosotros podamos hacer o obtener si no hubiera sido por el Padre. Incluso en este caso en particular, sí puedo limitarme a decir que aún las cosas malas que recibimos, aunque no las recibimos directamente del Padre, aunque en unas ocasiones el Señor muestra en la Biblia que Él mismo hace esas cosas, ¿no? Que trae ese juicio sobre la humanidad mala, ¿no? Sobre la humanidad pecadora, pero que digo que en la mayoría de las cosas que nosotros vemos en la Biblia, son cosas que Dios permite que nos sucedan a causa de la consecuencia de lo que nosotros hacemos, ¿no? En otras ocasiones podemos ver que Él permite, como dice el libro de Job, que Satanás mismo haga esas cosas malas, no podemos decir castigo, ¿no? Porque Job no recibió castigo, sino que me refiero a la situación que está pasando en el momento. Hay ocasiones en que Dios permite a Satanás que Satanás lo haga en la humanidad. O sea, podemos ver tres cosas. Una cuando Dios la hace, una cuando Dios la permite que Satanás la haga, y otra ocasión donde permite que sean las consecuencias de nuestras propias acciones, ¿no? En este caso en particular. Pero que al final de cuentas, el que autoriza, el que da la firma a través de sus palabras, el que avala de que las cosas sucedan en el ser humano, solamente es Dios. No puede ser absolutamente nadie, ni no puede ser absolutamente nada. O sea, no podemos hacer, ni decir, ni obtener absolutamente nada que el Padre no dé autoridad o autorización para que eso suceda. Como nosotros podemos ver, ya les compartí en varias clases atrás, no estoy seguro cuánto tiempo pasado, pero que yo les dije
de cuántas cosas el Señor no nos ha librado, ¿no? De cuántas experiencias donde estuvimos al borde de la muerte, donde habíamos dicho, por un pelito y me aplasta, como cuando casi me atropellaban a mí por haberme robado una motocicleta, ¿no? Donde incluso muchas personas estuvieron a punto de perder la vida en un accidente automovilístico o ferroviario, donde dice, estuve a punto al borde de la muerte, pero logré sobrevivir. Dan una serie de explicaciones, excusas o razones, pero que al final de cuentas no murió, no por otra razón, sino porque Dios no permitió que muriera. Y asimismo podemos compartir incluso de las personas que, valga la redundancia, no quiero ser grosero, ¿no? Sino que quiero compartirlo de la manera más entendible posible sin ofender a nadie, ¿no? Sino que aún, como les digo, podemos decir de todas las cosas que nosotros obtenemos, ¿no? Ya sea que un hogar, un auto, un poco de riqueza o un poco de cosas materiales, ya sea televisión, teléfono, muebles en el hogar, e incluso el trabajo mismo, donde nadie lo obtiene si no es por Dios. Y le digo, y encontramos entre eso a personas que pudiéramos decirlo jactanciosas, y es que no quiero escucharme grosero, digo, trato de compartirlo, de que ustedes entiendan sin ofender a nadie, ¿no? Donde hay personas jactanciosas que se creen y piensan que lo que han tenido o lo que han obtenido viene solamente de sus propios esfuerzos. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo, ¿no? Una vez la persona aquella que me predicó Cristo, ¿se acuerdan que yo les dije acerca de mi conversión en mi trabajo? O él compartió con otro compañero de trabajo que vino alegre, gozoso, porque había traído un cheque, su pago, su sueldo de esa semana era bastante voluminoso, y él alegre viene y le dice al hermano que me compartió el evangelio, le dice, mira fulano, hoy sacamos un cheque bastante grandecito, un cheque muy bueno. Y el hermano le contesta y le dice, sí, fulano de tal, gracias a Dios tenemos ese cheque. Y él le dijo, no, no gracias a Dios, gracias a que trabajamos. O sea que en ese momento se jactó de que lo que había obtenido lo había tenido por su propio esfuerzo solamente. Y el hermano que me compartió en el Evangelio dice que Dios lo detuvo a él y simplemente le dio unos versículos que son bastante fuertes. No sé si compartirlos para que nadie se sienta como que si estuviéramos actuando de una forma muy, como apuntando con el dedo, con prejuicio, ¿no? Pero que es al final de cuentas es la palabra de Dios. En otras palabras, lo que Dios le quiso dar a entender es que no desperdiciara su tiempo con él, haciéndole o queriéndole hacer entender las maravillas de la palabra del Señor, las maravillas incluso de las promesas y de la misericordia que Dios tiene para nosotros cuando habla acerca de las perlas y los cerdos. Eso es toda la pista que le voy a dar. No quiero que suene muy ofensivo para algunos, pero si le encuentra por ahí, búsquelo en Google, la perla y los cerdos, de lo que habla la Biblia. Usted se va a dar cuenta de que Dios hace un alto, y aquellas personas que rechazan rotundamente a Dios y a su palabra, pues Dios les da un trato diferente, a tal grado que Dios le dijo a la persona que me compartió el evangelio, diciendo, detente, no digas absolutamente nada, no pierdas el tiempo con este hombre. Entonces, cuando el hermano me lo comparte conmigo, cómo Dios le habló a él a través de esa situación, él mismo compartió y dijo, al final de cuentas, de que me terminó de decir, este muchacho habló diciendo estas palabras sin darse cuenta de que si Dios no le da la salud, ¿cómo trabaja? O sea que si Dios quiere y decide y le dice, hoy vas a amanecer enfermo de la tos, de la gripa, fiebre, dolor de huesos, ¿cómo se va a levantar de la cama? Como dice la Biblia, cuando Dios cierra las puertas, nadie las abre. Cuando Dios las abre, pues nadie puede abrirlas, ¿no? O sea que al final de cuentas, él no comprendió que quien le daba la salud, quien le daba la fortaleza, quien le daba el vigor a su cuerpo, ese ánimo para trabajar tantas horas, para poder lograr ese cheque tan voluminoso, era simplemente nuestro Dios. Era Dios en su misericordia dándole la oportunidad de que tuviera ese desempeño en el trabajo para lograr obtener
ese cheque, ¿no? Y así podemos hablar de muchas personas en diferentes áreas de nuestra vida, pero como les dije, no les quiero cansar el día, sino que queremos ser objetivos en lo que queremos compartir con ustedes. Pero como le digo, así mismo nosotros, o sea, nosotros mismos, que lo que tenemos o lo que obtenemos mejor de parte de Dios, perdón, lo que obtenemos es de parte de Dios y no podemos jactarnos de que lo hemos ganado, como decimos a veces, con el sudor de mi frente. Sí, con el sudor de nuestra frente, pero que ha sido por la misericordia de Dios, que nos ha dado la salud, la fortaleza, el vigor, el ánimo para hacer las cosas, para seguir adelante, incluyendo cuando a veces nos levantamos un poco cansados, ¿no? Un poco agobiados, especialmente, ¿no? Cuando ya estamos en los últimos días de la semana, que decimos, ay, gracias a Dios, el último día para salir de aquí y tomarnos un rico fin de semana descansando, compartiendo con la familia, saliendo al parque a caminar, etcétera, hacer una comidita con la familia y sentarnos afuera en el patio, ir al parque y compartir juntos, ¿no? O sea, llega un momento donde nos cansamos y decimos, ya quisiera que llegara viernes, algunos decimos, ¿no? O en este caso, en particular, nosotros que trabajamos solamente de lunes a jueves, 10 horas diarias, cuando a veces mi esposa me da ánimo, dice, vamos viejo, dice, ya nomás nos queda un día, dice, solo nos queda mañana, dice, pero ese día apenas lo vamos comenzando, no es miércoles por la madrugada casi, ¿no? A las 6:30 de la mañana y dándome ánimo, diciéndome, ya nomás nos queda mañana, dice, sí, le digo, pero todavía ni siquiera empezamos el día de hoy, ¿no? O sea, porque a veces tenemos trabajo que verdaderamente nos agobian y no es tanto el trabajo pesado que hacemos, sino el tiro y jala de que dice el jefe, haz esto, haz aquello, cambia esto, cambia aquello, ayuda allá, ayuda aquí, y al final de cuentas el cansancio más bien mío es aquí, aprende esto, haz lo otro, tenemos esto nuevo, ¿cómo hacemos aquí? Te necesito tal día. Entonces eso es lo que abruma y da el cansancio a nuestro cerebro, que al final, ¿no? Si nuestro cerebro está cansado, pues hasta el cuerpo no responde. Pero que le digo, pues llega un momento donde decimos, ya, Señor, ya falta un día y descansamos, ¿no? Pues el Señor es el que nos da incluso hasta esa fortaleza, ese ánimo en nuestro cuerpo, ¿no? Ese levantamiento, incluso en la moral a través de nuestra esposa, aunque yo compartí que mi esposa, pero pudiera ser el Señor motivando a mi esposa, dándole unas palabras de aliento para que comparta conmigo y tenga ese ánimo, ese deseo de seguir adelante, ¿no? Y culminar la semana con buen ánimo. Pero que le digo, todos y cada uno de nosotros, independientemente de lo que tengamos, sea casa, auto, algunos tienen un bote, conozco gente que tiene botes, algunas personas incluso tienen la habilidad para poder desempeñarse en su trabajo, tienen la sabiduría para poder no meterse en problemas, tienen la inteligencia para incluso reparar un problema que haya sucedido independientemente si es en su hogar o en su trabajo, donde sea, o incluso tiene esa inteligencia para ayudar a un amigo arreglando un auto, arreglando la electricidad, arreglando una parte de la casa, etcétera, etcétera. Todos esos talentos y incluso que desempeños que tenemos nosotros, todo proviene de Dios. Sencillo. ¿Quién les dio la vida? O sea, nosotros sabemos que nacemos a través de la madre, a través del vientre de nuestra madre, pero ¿quién le dio la habilidad a la madre para poder tener hijos? No fue Dios. No dice en el libro de Génesis Eva que con la ayuda de Dios pudo tener otro hijo. O sea, todo lo que somos, todo lo que tenemos, obviamente proviene por la voluntad de Dios. Asimismo, como dice el versículo de esta tarde, ¿no? El versículo clave. No puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. O sea que no puede la mujer ni siquiera recibir la habilidad de tener hijos si no fuera de parte de Dios. Y si no me creen, pregúntele a Rebeca en el libro de Génesis. Pregúntele incluso a Sara, también mismo Génesis, la mamá o la suegra de Rebeca. Y así podemos mencionar incluso hasta Ana, si no mal recuerdo, la mamá de Samuel, ¿no? O sea, podemos ver en la Biblia tantos casos donde incluso Rebeca le reclama en este caso a Isaac y si no mal recuerdo también a Jacob me parece que le reclama
y también al abuelo, a Abraham, también se le reclama como diciendo, no me das hijos, y estos contestan y dicen, dice que ¿acaso soy yo Dios que te ha prohibido el fruto de tu vientre? O sea, no estoy seguro si fue a los tres o fue solamente a dos de ellos, ¿no? Pero de los miembros de la misma familia, donde dice, el que te ha prohibido la habilidad de tener hijos es Dios, yo no soy Dios. Entonces, al final de cuentas, claman a Dios y Dios le da la habilidad de poder tener hijos. Pero le digo, todo lo que tenemos y todo lo que somos solamente proviene de Dios. Y en este caso en particular, me gustaría compartir esto. Y si lo que tenemos proviene de Dios, ¿habrá alguien que podrá quitárnoslo? No lo creo, ¿verdad? Miren, ¿saben? Nosotros vivimos con temor, vivimos con el miedo de que tal vez al salir de nuestro hogar salga un bandido por ahí y nos asalte. De que si encargamos algo a través del internet, a los que tienen la habilidad de hacerlo, no sé si en todos los países suceda, pero que tenemos el temor de que nos roben, ¿no? Pero que al final de cuentas las personas terminan hasta poniendo cámaras de video, y no solamente se ponen una cámara, hay casas donde ponen hasta 7, 8 cámaras, 4 cámaras por dentro, otras 4, 5 por fuera, con el temor de que cuando llegue un paquete se lo roben, con el temor de que alguien entre adentro y se lo roben, o sea, con el temor de que tener cualquier cosita que, como usted dice o como decimos, que obtuvimos con el sudor de nuestra frente, y alguien con toda facilidad venga y se brinque la cerca y se lo lleve en el hombro sin temor alguno y sin esfuerzo alguno, después de que nosotros sudamos la gota gorda, ¿no? Y le digo, pero cuando Dios nos lo da, cuando nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, no hay ladrón que le pueda robar. Se lo digo yo de antemano, que vivo en un lugar donde hay a 4 apartamentos, aparte hay una peluquería, y donde llegó un momento donde sí nos robaron, pero eran solamente las cositas pequeñas, o sea, solamente medicina que habíamos encargado para nuestros hijos en 2 ocasiones, y en la tercera ocasión cuando nos robaron una aspiradora, yo compartí con uno de los vecinos, y obviamente no en la humanidad, en la carne, no sabiendo yo que esa aspiradora la habíamos comprado para la iglesia, yo en mi molestia, porque digo yo, Señor, eso era para ti, o sea, era para el servicio en tu iglesia, lo queríamos para limpiar la alfombra. Y cuando me topé uno de los vecinos, el vecino me dice, tú tienes la culpa, yo te he dicho que me avises cuando vienen los paquetes y yo los recojo. Y yo le dije, no te preocupes, deja que cuando lo cache, cuando yo lo agarre, él va a conocerle, y yo, con quién él está tratando. Entonces, se me salió esa humanidad de mi parte, ¿no? Donde al final de cuentas, como le digo, llega un momento en la vida de uno como cristiano de que terminas haciendo o diciendo lo que no deberías de hacer en el momento equivocado por una frustración o porque te juntas con alguien más que ya traía ese espíritu de reniego, ¿no? Ese espíritu de enojo, de ira, de molestia, de indignación, y se te pega un poquito por ahí. Pues a todos nos sucede en un caso especial. Entonces cuando nosotros salimos en el auto, fui en el camino y fui pensando, y yo dije, Señor, yo creo que lo que yo dije no era correcto. Le dije, yo creo que nadie se merece que nosotros lo tratemos así. O sea que si al final de cuentas hubiéramos tenido cámaras, si hubiéramos visto quién se la había robado, con todo y eso, el Señor había trabajado en mi vida y me había hecho entender que todas las cosas suceden porque Él lo permite. Y entonces, hasta entonces, cuando el Señor trabajó en mi mente en ese mismo rato, yo empecé a clamar a Dios y le dije, Señor, ten misericordia de ese hombre. Porque si bien es cierto que nosotros la compramos para aspirar la alfombra en nuestra iglesia, era para ti, para tu servicio, era tu aspiradora, también es cierto que hay muchas personas que padecen necesidad. Y posiblemente esta persona se la robó, tal vez para conseguir para sus alimentos. No sabemos si tal vez tenga un hijo enfermo y tenga que comprar la medicina, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero le digo, Señor, si es el caso, entonces bendice a la persona, permite que él la pueda vender, o sea, que él le pueda sacar un buen fruto de esa aspiradora que era nuevecita, costó bastantísimo dinero,
pues que no la revenda por cualquier tontería de dinero, sino que le saque buen provecho a eso para que pueda obtener lo que él necesita. ¿Saben, mis hermanos? Oramos, o sea, te oré yo en mi interior, oré dentro de mí, o sea, con esa culpabilidad de haberme comportado mal con mi vecino, ¿no? Pues, y al final de cuentas, el Señor, cuando regresamos nosotros, porque estuvimos fuera como más de 40 minutos fuera, cuando regresé para atrás, ¿qué creen? Ahí estaba la aspiradora en la puerta de mi casa. O sea, parece que de alguna forma el Señor infundió el temor en esa persona a tal grado que cuando vinimos, la aspiradora estaba, yo vivo en el cuarto piso, la aspiradora estaba frente a mi puerta en mi cuarto piso, justo a la entrada para poder entrar a mi hogar. Entonces yo dije, cuando miré la aspiradora, yo dije, gloria a Dios. Dije yo, al Señor, dije yo, ¿cómo sucedería esto? No sé, solo Dios lo sabe. Podemos ver que tal vez el Señor pues influyó ese temor en esa persona, que al final de cuentas ella misma nos declaró a los 2 días, creo por ahí, 2 o 3 días, nos declaró que ella, esa persona la había tomado, pero con la excusa de que supuestamente estaba lloviendo y se iba a mojar cuando por lo regular paquetes tan grandes como así, no todo el tiempo los dejan afuera, sino que los dejan dentro de las puertas que están en las escaleras de nuestros edificios, ¿no? De hecho, todos los paquetes ahí, ya sea en la escalera o en el pasillito, siempre aparecen ahí, están ahí. Algunos más precavidos las esconden detrás de los botes de la basura, le toman una foto y nos mandan la foto donde dejaron nuestros paquetes. Pero que le digo, al final de cuentas, pudimos ver, ¿no? Que el Señor, o sea, le infundió ese temor en esa persona y él mismo se encargó de dejarme esa aspiradora del Señor arriba. Por eso le digo, si las cosas no las ha dado el Señor, porque era el dinero del Señor que usamos en la iglesia, ¿quién podrá robarnos? O sea, llegó un momento en que pensé a poner cámara, pero después dije, Señor, ¿para qué cámara si en realidad tú eres quien nos protege, tú eres quien nos cuida y tú eres quien permite las cosas? Y hasta el día de hoy, desde eso que en el tiempo que nos pasó, estamos hablando ya aproximadamente como unos 3 años, 2 o 3 años, hasta el día de hoy nadie nos ha robado absolutamente nada. Nos han abrido los paquetes en algunas ocasiones para ver lo que hay adentro, pero no se llevan lo que está dentro. Ahí aparece el paquete completito, abierto, pero completo. Amén. Así que le digo, verdaderamente no hay nada que el ser humano pueda recibir si no es enviado del cielo, como dice el versículo, si no es enviado de parte de Dios. Aún nuestros ánimos, o sea, nuestro deseo de trabajar y ser eficiente en nuestro trabajo y la inteligencia para poder desenvolvernos en las áreas que Dios nos pone, pues todo proviene absolutamente de nuestro Dios. Y no hay nada que suceda aquí en la tierra si es que nuestro Dios no lo ha permitido, ¿no? Permite el Señor que todos nosotros podamos reconocer todos los días de que si tenemos el respirar, podemos, como dice mi jefe, caminar al baño y podemos hacernos una rica taza de café, pues podemos decir que todo eso es gracias a nuestro Dios. Amén. Así que me gustaría dejarlos obviamente con la pregunta del millón, la cual dice así: ¿te gustaría darle gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado? Si es así, mi querido amigo y hermano de las redes sociales, te invito a que inclines tu rostro y que tú de tu propio corazón, con tu propio entendimiento, tu manera de expresarte delante de Dios, abriéndole tu corazón a Dios, pues que puedas darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por tu hermano, por tu ser querido, que verdaderamente algunos están sanos en sus hogares, algunos otros enfermos, pero que le dé gracias a Dios porque a pesar de que esté enfermo, Él todavía está con vida. Y la palabra del Señor nos dice que mientras hay vida, hay esperanza de que ese hermano, ese ser querido, escuche el evangelio de la paz. Si usted no tiene palabras para compartir con él o no sabe qué decirle acerca de Dios, pues siéntese al lado con él una horita y préndale este video
o cualquier video que usted encuentre en las redes sociales donde se predique la palabra del Señor, para que él vaya conociendo a nuestro Dios y sabiendo que hay un Dios, perdón, y que sepa que hay un Dios que le ama, un Dios que realmente quiere levantarlo, que quiere fortalecerlo, que quiere ayudarle a entender que le ama tanto que envió a su propio Hijo para que muriera en su lugar por causa de sus propios pecados. Así como Él, nosotros también, muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, también nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Así que, ¿qué les parece si le agradecemos y en nuestro agradecimiento aprovechamos, ya que se nos acabó el tiempo, aprovechamos para orar por nuestros amigos que nos han pedido oración la semana pasada? Uno de ellos pidió la oración personal para ella misma y otro de mis amigos lo pidió para su propio hermano que está en el hospital. Que sea el Señor restaurando la vida de ambos, fortaleciendo la vida de ambos, que sea el Señor trayendo sanidad a ambos, poniendo su mano poderosa y levantándoles ese ánimo, ese deseo de seguir adelante, sabiendo que Dios es misericordioso y que Él se agrada de aquel que le teme y clama su nombre por misericordia. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permita en tu misericordia, Señor, que todos nosotros tengamos un corazón agradecido delante de ti. Te damos gracias por la vida. Gracias por el levantarnos. Gracias por el acostarnos. A los que somos padres, gracias, Señor, porque cada día nos das la oportunidad de poder ver tus maravillas, Señor, en nuestros hijos, de poder ver, a pesar de que el mundo no lo ve ni se da cuenta, ni siquiera sabe cómo es que verdaderamente se forma un ser dentro de otro ser. Ellos lo catalogan como que si fuera un pedazo de carne sin vida, cuando aún tu palabra misma nos dice que aún cuando es un embrión, ya ellos han visto tu rostro, ellos ya han visto tu mano poderosa obrando en sus vidas a través de la habilidad que le diste a la madre para que pudiera tener otro ser dentro de su propio ser. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, aún por nuestra vida misma, por habernos hecho nacer, Señor, en este tiempo. Ciertamente, Señor, nos ha hecho nacer con un propósito, Señor, con una voluntad para nuestra vida. Permite que nosotros seamos entendidos en ello, que nosotros podamos entender de parte tuya cuál es el propósito que tienes para nuestra vida y que ese propósito podamos desarrollarlo con tu ayuda y bajo tu voluntad, porque nada podremos hacer si tú no nos ayudas. Como Cristo dijo, sin Él nada podíamos hacer, Señor. Ayúdanos a cumplir con ese propósito que tienes para nuestras vidas. Gracias por los trabajos que nos da. Gracias por la economía que tenemos hasta estos días. Gracias, Señor, porque algunos de nuestros hermanos o nuestros amigos en las redes sociales o quienes nos escuchan, ya ellos tienen su propio hogar, Señor. Nosotros no lo tenemos, pero también te damos gracias, no solamente por nosotros, sino por ellos también, porque ambos tenemos un techo en el cual compartimos con nuestros seres queridos. Tenemos la salud y la fortaleza de parte tuya. Aún el que está enfermo, tú le das la fuerza, Señor, para que aún en su enfermedad pueda levantarse e ir a trabajar para poder traer alimento para su hogar, para sus hijos, para su esposa y para sus seres queridos. Gracias por la fortaleza que le da. Gracias incluso por el sol, Señor, porque si no es por el sol no tenemos plantas, Santo de Israel. Y si no hay plantas no hay alimento, Señor. Gracias, Padre, por todas las estaciones del año y por todas las cosas que haces y que harás, Señor. Te agradecemos de todo corazón por todas tus maravillas que son expresadas en todas las cosas que vemos en el mundo entero. Aún está la inteligencia que le das al ser humano para crear edificios de más de 100 pisos, Señor. Edificios que cualquiera pudiera verlos y no tiene ni la menor idea cómo es que se sostienen parados, Señor. Pero tú le has dado inteligencia al ser humano, Señor, para que glorifique tu nombre. Permite que siempre sea así, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. También te rogamos, Señor mío y Dios mío, por aquellas personas que están en los hospitales, por aquellos que tal vez ni siquiera están en los hospitales, pero que están enfermos, están en sus hogares o en el hogar de algún ser querido. Te rogamos y te suplicamos por tu misericordia. Te suplicamos, Señor, para que tú traigas sanidad.
fortalece a su cuerpo, para que tú, Señor, en tu misericordia puedas restaurar esa vida, Señor, esa salud física, pero que al final de cuentas la persona pueda entender y comprender que fuiste tú quien le diste la salud, que fuiste tú quien le diste la fortaleza, que fuiste tú quien le dio la habilidad al cuerpo para que sanara esa herida, para que sanara esa sutura, para que sanara esa parte de su cuerpo que está en mal funcionamiento y para darle la habilidad a esas partes del cuerpo que no pueden moverse por sí mismas. Tú eres, Señor, quien ha creado nuestro cuerpo dentro del vientre de nuestra madre y tú eres quien le ha dado la habilidad a la madre para crear este cuerpo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en tu misericordia hasta este día tú le das la oportunidad de que puedan escuchar tu palabra, Señor, así como Cristo dijo, de seguir dándola a conocer hasta estos días. Palabras de salvación, palabras de vida eterna, palabras, Señor, de salud espiritual y que incluso también vienen, como decimos nosotros en el paquete, salud física, Señor, salud moral, salud mental. Gracias, Padre amado. Te rogamos que nos ayudes, nos fortalezcas y que permitas en tu misericordia que siempre podamos compartir tu palabra con todos aquellos que la necesitan. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. No sé si esté funcionando nuestros canales. Veo un par de mensajes ahí y le damos gloria a Dios por ello, pero que no vemos más peticiones de oración por esta semana. Así que si es que no está funcionando bien y aparecen después, pues como quiera en nuestros hogares, sigamos orando los unos por los otros para que el nombre del Señor sea glorificado. Y si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y reciban de nosotros un grande y caluroso abrazo y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos. Hasta pronto.